Continuamos con la siguiente parte de la presentación de evolución biológica. Hablábamos anteriormente sobre diversos patrones de evolución, como es la evolución convergente, la evolución divergente, la coevolución, el paralelismo y la reversión biológica. Mencionábamos acerca de la evolución que han tenido los mamíferos marinos y que estos proceden de antepasados terrestres. Bueno, el último subtema del tema de evolución es sobre especiación. Es decir, cómo surgen las nuevas especies en el planeta Tierra, porque hay esa diversidad. Necesitamos analizar el concepto. ¿Qué es una especie? Una especie es un conjunto de individuos con características estructurales y funcionales semejantes y que son capaces de cruzarse entre sí, generando una descendencia fértil. Si se dan cuenta, el parecido del concepto es demasiado con respecto al de población, ¿sí? Y esta población pues vive en un área determinada. Por ejemplo, todos los seres humanos pues pertenecemos a la especie Homo sapiens. Y la especiación hace referencia a la evolución del aislamiento reproductivo de una especie ancestral. Subrayen aislamiento. Este aislamiento reproductivo, con el paso del tiempo, va a resultar en la aparición de dos o más especies descendientes. Es así como van surgiendo las nuevas especies. Hay dos tipos básicos de especiación, que son los que vamos a ver. Realmente existen muchos subtipos, pero vamos a ver los generales. ¿Cuáles son esos dos tipos? Por un lado tenemos la especiación alopátrica y por otro lado la especiación simpátrica. La especiación alopátrica es aquella especiación que es causada por la presencia de una barrera geográfica. Esa barrera geográfica pues va a generar un aislamiento geográfico que va a derivar en una divergencia genética, ¿sí? Y esta divergencia genética con el paso del tiempo nos lleva a un aislamiento reproductivo y va a generar una nueva especie. ¿Por qué? Porque se va a impedir el flujo genético entre las poblaciones. Si vemos la imagen de la izquierda, tenemos a cierto grupo de mamíferos que viven en un cierto ecosistema. Hay un río, hay alimento. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cambia el caudal del río y este río pues separa a la población original en dos? Con el paso del tiempo pues vamos a tener dos poblaciones que van a estar reproduciéndose, una de un lado y otra del otro lado. Esto va a generar que hay un aislamiento y una especiación. Después de mucho tiempo ya van a ser diferentes especies, ¿sí? Esta es una especiación alopátrica. Se forma una barrera geográfica. Puede ser el cambio del caudal de un río, puede ser una barrera geológica como una montaña o una cordillera, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la especiación simpátrica. Esta se da en un mismo espacio geográfico, es decir, en la especiación simpátrica no hay la formación de una barrera geográfica, en donde nuevas poblaciones van a utilizar ahora nichos ecológicos diferentes. Recuerden que un nicho ecológico va a ser el rol o papel que desempeña una especie en su ecosistema. Incluso se puede tener varios nichos ecológicos y este nicho pues está relacionado con los niveles tróficos, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos una población de mamíferos viviendo en un ecosistema dado, ¿sí? Esos mamíferos pues se alimentan de arbustos principalmente, pero va a empezar un aislamiento ecológico. ¿Cómo se da ese aislamiento ecológico? Vamos a suponer que ciertos miembros, cierta parte de la población cambian de nicho y ahora empiezan a alimentarse de otras especies, ¿sí? Empiezan a alimentarse de árboles, por ejemplo, y vivir en los árboles, ¿sí? Esto con el tiempo pues va a generar divergencia genética, porque los individuos, ¿sí?, van a empezar a reproducirse en grupos separados, a pesar que estén en un mismo espacio, y esto pues deriva en un aislamiento reproductivo que conlleva una especiación, ¿sí? El cambio de nicho va a llevar a formar una nueva especie. Entonces, especiación alopátrica, se forma una barrera geográfica, ya vimos varios ejemplos, ¿sí? Especiación simpátrica, se da en un mismo espacio geográfico, pero cambian los nichos ecológicos. Un ejemplo, la especiación alopátrica que se da o que se dio en las ardillas del Gran Cañón.
Hoy en día tenemos dos especies de ardillas en el Gran Cañón. Las ardillas del lado sur, que son las Amospermophilus harrisi, y las ardillas del lado norte, que son las Amospermophilus leucurus, ¿sí? En el sur está la ardilla antílope de Harris, y en el norte la ardilla antílope cola blanca. Pero estas ardillas originalmente tenían una misma población. El Gran Cañón se formó poco a poco por el paso del río Colorado durante millones de años. Antes que este se formara, entonces solo había una especie de ardilla en la zona. A medida que este Gran Cañón se fue haciendo más y más y más profundo, pues complicó el paso de las ardillas de ir del norte a sur. Con el paso del tiempo, el cañón se volvió tan profundo que ya era imposible para las ardillas cruzar, ¿sí? Y esto generó un aislamiento reproductivo. Las ardillas que quedaron en el lado norte pues se reproducían entre sí, y las del lado sur se reproducían también entre sí, ¿sí? Y al final, con el paso del tiempo, entonces generaron especies diferentes, ¿sí? Lado sur y lado norte. Esto es un gran ejemplo de especiación alopátrica. Mientras que la especiación simpátrica, como les dije, se puede dar en cierta área geográfica, pero lo que cambia es el nicho ecológico. Hoy tenemos una gran diversidad de peces cíclidos africanos, ¿sí? Estos cíclidos probablemente tenían un antepasado común. Sin embargo, hoy en día, la exposición a diversos medios, a diversos lagos, como el Victoria, el Tanganica y el Malawi, pues ha generado que estos individuos se adapten a diversos nichos ecológicos, que incluso cada lago tiene una amplia diversidad de especies, ¿sí? Este es un ejemplo de especiación simpátrica, los cíclidos de los lagos africanos. Bueno, todo lo que vimos en esta clase espero que haya sido muy interesante y aplicada sobre todo con los ejemplos de la naturaleza. Es algo muy general de la evolución, conceptos básicos, pero que ustedes tienen que comprender para poder aprobar la asignatura. Cualquier duda, me pueden escribir al correo institucional o comunicarse en la plataforma. Que tengan muy buenas tardes.